Mad Men se suele decir que es la época de oro de la publicidad. En realidad también podríamos decir que es la época de oro del objeto. ¿Por qué? En este cambio de época básicamente se pasa del objeto útil al objeto ocioso. Es decir, en la antropología históricamente se concibió al objeto como una herramienta, una utilidad, una prestabilidad que tenía el objeto. Mientras que a partir de los años 60 se pasa a un objeto ocioso, un objeto simbólico, un objeto portador de otro uso que ya no es el uso utilitario, sino más bien un uso simbólico. Este uso del objeto está más bien transformado por la palabra, es decir, la palabra va a ser la palabra, el lenguaje van a transformar y convertir ese objeto en otra cosa que una herramienta, una prestación utilitaria. Esta creación del objeto por el lenguaje se pasa a resaltar cierta utilidad que ya no es la utilidad práctica. Por ejemplo, la antropología sostiene que un hacha sirve para cortar leña, una utilidad práctica, cortar leña, hacer un fuego y cocinar, utilidad, herramienta. Mientras que esa misma hacha puede ser utilizada también para un sacrificio humano, es decir, una utilidad puramente simbólica, en donde ya la prestación del objeto cambia. Con el advenimiento de toda esta lógica publicitaria, estas cualidades prácticas empiezan a desaparecer y se empieza a resaltar no la necesidad de la herramienta o del objeto como utensilio, sino más bien una prestación social y una distribución jerárquica. El objeto pasa a marcar jerárquicamente la clase, la posesión de un objeto, es decir, un auto no me sirve solamente para transportarme, sino también para marcar mi jerarquía en la clase social. Entonces es un paso de los objetos utilitarios o de los valores utilitarios a los valores simbólicos. Baudrillard va a señalar este paso de la herramienta al signo en los diferentes usos que vamos a hacer de los objetos. Uno de los elementos que provee esta novedad de la prestación social de los objetos como objeto simbólico es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad la podemos señalar como una consigna de los tiempos. Esta nueva época va a estar marcada por un goce, una felicidad, lo que podremos hablar del happy ending de Hollywood, como una metáfora de la época, en donde esa secuencia o esa construcción narrativa del objeto aparece marcada con un final feliz que está dada por la compra. Entonces, este happy ending, esta posibilidad de felicidad, va a estar señalada también como una aspiración de clase, una construcción de las expectativas sociales de un ascenso de clase a partir de la posesión del objeto que simbólicamente me va a señalar una jerarquía, una diferenciación social con el otro, ya no con el objeto utilitario, sino con el objeto simbólico. Por lo tanto, una de las cosas que podemos señalar o que nos muestra Mad Men es cómo el mundo del discurso, de las formas, entendiendo el discurso como una forma comunicativa, como una materialidad de los objetos, va a ir construyendo al objeto de una manera diferente, de una manera diferenciada. Al hablar de discurso vamos a estar hablando no solo del lenguaje en sí o del discurso puramente lingüístico, sino de un objeto comunicacional en donde los colores, los gestos, las imágenes, las formas de uso del objeto van a estar construyendo diferenciaciones de clase. No es lo mismo un determinado objeto utilizado de una manera u otra. Esta cuestión del objeto o esta construcción del objeto a partir del discurso va a resaltar ciertas ansiedades de compra. Ansiedades de compra y por lo tanto también ansiedades de venta. En función del valor simbólico que se le va a construir al objeto a través del lenguaje, vamos a tener diferentes formas de distribución del objeto en donde la narrativa con la cual se construye ese objeto va a instalar una ansiedad nueva, una ansiedad diferente para apropiarse de ese objeto. En este sentido, lo que Mad Men nos muestra además de que esta construcción del objeto como a partir de tácticas o de técnicas discursivas es una aparición de la publicidad o una novedad en la publicidad totalmente diferente a la publicidad con la cual venía funcionando la construcción del objeto, en donde la publicidad resaltaba hasta los años 60 más que nada
las prácticas utilitarias del objeto. Lo que ocurre con la publicidad en los años 60 es que se da un salto diferente en donde podremos señalar el sentido pedagógico de la publicidad. La publicidad ya no nos muestra el objeto como puramente utilitario, sino que nos empieza a mostrar al objeto construido o reconstruido a partir de novedades en lo que podremos llamar algo así como un sentido pedagógico de la publicidad. ¿Por qué sentido pedagógico de la publicidad? Estamos a veces acostumbrados a creer o a señalar a la publicidad como que nos incita a la compra. En realidad también podemos pensar o debemos pensar a la publicidad en su sentido pedagógico. La publicidad nos enseña, nos muestra, nos incita, nos crea ansiedades, nos facilita el deseo y también nos muestra como alcanzables ciertos objetos cuya posesión antes pertenecían a un cierto tipo de clase y de pronto el ascenso de las clases medias después de los años 50 empiezan a ser accesible al objeto y la publicidad lo muestra como accesible. Entonces ese happy ending hollywoodense está bien marcado en la posibilidad de cualquier clase social de acceder a ese objeto de manera tal que podemos hablar del cálculo estético que la publicidad empieza a tomar al tener en cuenta unas nuevas clases sociales, enseñándoles o comunicándoles la posibilidad de acceder a este objeto y a través de ese objeto satisfacer deseos que también han sido creados por la publicidad. Esta novedad de la publicidad como creación de objetos que de pronto aspiran o forman el aspiracional de clase, tienen un sentido muy importante en lo que podemos llamar una creación de individuos, es decir, la individualización por medio de la diferenciación. Hay una escena genial en Mad Men, en la temporada 1, en la cual muchas mujeres son incitadas o forman parte de un grupo en el cual prueban lápiz labiales. La escena es genial porque cada mujer trata de construir una propia personalidad, una propia elección a partir de sus gustos personales, en donde están subjetivando sus propios gustos en función de una diferenciación, es decir, no una masificación pensando en una, digamos, en una construcción de igualitaria a partir del uso del lápiz labial, sino cómo ese lápiz labial puede formar una especie de práctica de diferenciación, con lo cual estoy subjetivando mi propia personalidad, estoy instalándome como única y diferente a los otros. Esta diferenciación nos permite también marcar una distinción en torno a lo que la teoría clásica de la sociología llamaba como el gasto ostentatorio de Thorstein Veblen, para hablar de una especie de novedad en donde el discriminante de clase ya no es tan importante, sino más bien una especie de juego por el prestigio social, en donde ese triunfo social marcado por la posesión del objeto va a estar diferenciado, va a estar construido por las prácticas subjetivas de cada uno de los sujetos que van a poder elegir y van a poder construir una identidad diferente a los otros a partir de esta novedad que me preste el objeto como bien simbólico. El gran problema o uno de los grandes problemas de Mad Men es cómo decir algo diferente del objeto, es decir, cómo construir al objeto como diferente. El objeto como prestación social era una cosa o posee una practicidad particular, es decir, el auto, por ejemplo, para transportarme. Pero el auto debe ser construido o debe ser reformulado a partir del lenguaje con un atractivo nuevo, con una renovación del objeto. Entonces, una de las cuestiones centrales en Mad Men es justamente cómo decir algo diferente, cómo construir al objeto o cómo intensificar la pasión por el objeto de una manera diferente a través del lenguaje. El lenguaje reconstruye al objeto, lo transforma, modifica la forma en la cual el objeto era reconstruido o era presentado. Un auto con determinadas características pasa a ser un auto diferente cuando a través del lenguaje lo poseo o lo inscribo de manera diferente. En una de las reuniones que tienen para presentar una nueva publicidad en la agencia, distinguen o señalan las diferencias entre un Dodge que me sirve para llegar a algún lugar y un Cadillac que es un auto que es para cuando yo estoy ya en ese lugar.
es decir, la finalidad práctica, utilitaria del objeto o de ese vehículo, aparece diferenciada a partir no de sus prestaciones técnicas, sino de su prestación simbólica. Me sirve como un símbolo de estatus, como un símbolo de clase, como una diferenciación. En este sentido, en Mad Men podemos ver una reconstrucción y una novedad también muy fuerte en relación a lo que podemos considerar la función de la moda. La función de la moda siempre ha sido una cuestión que no tiene que ver con la necesidad natural del cambio, es decir, cambiarnos una determinada vestimenta porque ya está desgastada, un determinado automóvil porque ya no funciona, sino la función de la moda empieza a ser y empieza a intensificar el cambio por el cambio en sí, por una cuestión puramente arbitraria que tiene que ver con una prestación simbólica del objeto. No lo cambio porque ya no me sirve, sino lo cambio porque básicamente quiero mostrar mi poder de compra, mi poder de diferenciación, el valor simbólico con el cual yo voy a estar construyendo el objeto. A lo largo de toda la serie podemos ver que la función de la moda va a ser esencial y va a ser el fundamento básico del consumo, en la medida en que la vestimenta, el automóvil, la decoración, la casa, van a ser siempre cambiadas no como una necesidad práctica o una necesidad instrumental, sino más bien como una necesidad simbólica. El mundo de la publicidad en los años 60 va a invadir los nuevos espacios, espacios que antes no estaban influidos por la publicidad. Esto es absolutamente esencial. El mundo del lenguaje, el mundo del lenguaje a través de la publicidad va a cambiar y vamos a ver que todos los elementos que forman nuestra vida van a pasar a formar parte de la publicidad. El presidente va a ser foco de una instancia publicitaria. Hasta el sermón de la iglesia va a ser revisado por los propios publicistas para ver si confieren a ese sermón una instancia interesante, una instancia que interese a los fieles vistos también como consumidores. Entonces de pronto la publicidad va a ser como una especie de nuevo arte, una creatividad, un trabajo estético en donde la poética de la publicidad va a invadir todos los espacios sociales, formando, configurando una serie de nuevos territorios del lenguaje en donde hasta la propia familia va a ser objeto de un análisis publicitario. Por ejemplo, la propia familia de Don Draper va a ser investigada por él mismo para ver una posibilidad de compra de la cerveza Heineken. La publicidad le presta una cosmética al objeto, es decir, reconstruye el objeto cosmetizándolo, modificándole su singularidad o su esencialidad basada en la herramienta o en la instrumentalidad que el objeto prestaba para tratar de construir a ese objeto como un bien simbólico, como un signo, ya no como herramienta, sino como signo. Signo de clase, signo de estatus, formación simbólica de todos los elementos, tratando de crear una nueva materialidad del goce, de las pasiones, despertando pasiones nuevas, despertando deseos nuevos, estimulando gustos y produciendo una especie de práctica del goce por el consumo. Para poder comprender el sentido publicitario y cómo la publicidad transforma fuertemente los mecanismos de construcción del objeto, podemos observar dos publicidades de la época, una con la cual Don Draper se siente sumamente enojado y sumamente casi molesto, que es la publicidad del Volkswagen Beetle, en el cual cuando la mira ve en el competidor, en esta agencia publicitaria competidora que era la de Bert Berbach, una construcción del objeto absolutamente diferente, en donde los elementos feos, los elementos innecesarios del objeto, un auto chico de color limón, de pronto son resaltados como bellos, como interesantes, algo nunca hecho en la publicidad. Frente a esto, Don Draper se siente absolutamente molesto. Y otro elemento que aparece en las series con el cual podemos tratar de entender cómo la publicidad cambia el perfil y la ubicación simbólica del objeto es en las publicidades de Marlboro, el competidor también
de la agencia que estaba trabajando básicamente con Lucky Strike, en donde Marlboro presenta una publicidad para la época en donde un cigarrillo que era en su origen femenino porque tenía boquilla y había sido construido, presentado como un cigarrillo básicamente femenino, a través de la imagen de cowboy, a través de la imagen de el medio oeste norteamericano y un personaje que remite a toda la construcción simbólica de Norteamérica, caballos, naturaleza, naturaleza salvaje, de pronto el cigarrillo, sin necesidad de una presentación diferente, porque era el mismo cigarrillo, es presentado como un objeto muy masculino. Entonces se pasa de lo femenino a lo masculino sin modificar el objeto, simplemente cambiando la forma discursiva con la cual me refiero al objeto. En este sentido, en una de las secuencias de la temporada 2, Don Draper dice, saldría a fabricar lluvia. Esto me parece una genialidad interesante para comprender la manera con la cual el publicista de pronto se construye a sí mismo como una especie de taumaturgo, como una especie de poder mágico que a través del lenguaje puede modificar al objeto y puede construir al objeto como un nuevo objeto simbólico, un objeto de goce, un objeto de consumo, que nos muestran el cambio fundamental de época y una recreación y una renovación e instauración de una época del consumo en la cual el objeto empieza a tener un valor de signo más que un valor de herramienta.